por supuesto, agradecer a los buenos amigos que en definitiva me hayan invitado a compartir con ustedes unas pequeñas y sencillas reflexiones sobre un problema, un pico de expectativas, en fin, que ahora está en todos los medios. Creo que fue ayer, ya, cuando se encendieron algunas estaciones 5G, ¿no?, en unas cuantas ciudades. Telefónica lo va a hacer en otro, ahora lo hará. En fin, estamos encendiendo, ¿no? Fijaros que pone impacto 5G, ecosistema digital, mitos, desafíos y oportunidades. Ni un mito, son todo realidades. O sea, no sé, todo lo que vamos a contar son realidades en definitiva, ¿no? Lo digo en broma, porque ya sabéis que el tema del 5G está teniendo demasiada actualidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo lo que, como profesor que lee esto y sobre todo que es mayor, porque el currículum es grande porque uno es muy mayor, y es verdad que he vivido todos los cambios de generación. Por tanto, en el fondo, lo que puedo de alguna forma compartir con vosotros es en el fondo un poco los elementos estructurales que suceden en estas cosas, ¿no? Un poco cómo veo yo digamos, el tránsito entre el 4G y el 5G, ¿no? Y vamos a ello, ¿no? Bueno, os he preparado 3 cosas, simplemente lo que os decía, un poco la evolución de las comunicaciones móviles. Os contaré 4 cosas del paradigma 5G, en definitiva, en qué consiste, cuál es la novedad, y luego pues un poco el impacto en algunos componentes del ecosistema digital, ¿no? Adelanto que además esto es muy complicado. El que tenga la bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar en un proceso que además va a ser largo en el tiempo, no son 5 días, sino que va a ser un proceso largo hasta que en definitiva este paradigma se consolide, pues es un elemento bastante complicado, ¿no? Y me cuesta de verdad dirigirme a todos vosotros porque casi todos estoy seguro que sabéis más que yo de estas cosas, ¿no? Pero vamos a empezar, vamos a ver, lo primero que tenemos en cuenta es que esto de los móviles parece que nos ha ido muy bien, ¿verdad? 5.112 millones de usuarios, un 67% en el mundo. 3.256 usuarios de redes sociales, por tanto probablemente tengan un smartphone o algo parecido, y un conjunto de generaciones que en definitiva nos han ido dando sucesivos paradigmas, sucesivos elementos comunicativos, ¿no? La primera, la analógica, fue el móvil, después llegó la telefonía personal con el 2G, con la digital, después se convirtió al darnos los datos las comunicaciones personales, y bueno, llegó el 4G con la explosión de Internet, aplicaciones, el smartphone, ¿no? No todas han ido igual de bien, ¿eh? Algunas incluso yo diría que han ido, si me atrevo a decirlo, incluso regular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero la última, la verdad es que ha ido bastante bien, en el sentido de que, si os dais cuenta, bueno, pues en un corto periodo de tiempo se consiguió una cobertura muy grande del 4G ante una demanda enorme, por lo menos de gente que quería conectarse a ese mundo de Internet, a esas redes sociales, etcétera, ¿no? ¿Qué nos trae el 5G como objetivo? ¿Qué pondremos en unos años ahí? Ni idea. ¿De acuerdo? No sé si vamos a poner Internet de las cosas, IoT, no sé si vamos a poner mercados verticales, no sé si ponemos el cachirrullo de realidad virtual. La verdad es que está por ver lo que hay, ¿no? Si leemos los textos, digamos, que en esto pues dicen, no, ya lo hemos conseguido, ¿no? Economía y sociedad totalmente móvil y conectada, porque vamos a conectar todo. Las cosas parece que están todavía poco conectadas, las vamos a conectar, las personas, las máquinas, con todo, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es el fin de la historia. El 5G no es el fin de la historia, pero sí creo que tiene algunos componentes muy relevantes en esta historia, si al final se consigue, ¿no? He traído una transparencia vintage, que se dice, porque la he vuelto a ver, y esto es de cuando estábamos con el 3G, y resulta que teníamos el mismo problema, o por lo menos el primer desafío que se encuentra las comunicaciones móviles siempre, ¿no? Y es que, en definitiva, después de que la voz dejó de ser el elemento básico, digamos, de los ingresos, y sobre todo la forma de tarificación, pues lo que ha pasado es que se nos dispara el volumen de tráfico, porque existen, digamos, el mundo Internet, el mundo de las apps, los Apple, los Google y compañía, se nos dispara, y resulta que las redes no son capaces. Y siempre hemos tenido la misma historia. Los vendor, los que producen equipos de telecomunicaciones, han dicho, no te preocupes,
sabemos poner una nueva generación que va a ser a unos costes mucho más bajos y no te preocupes por el OPEX y el LAP. Y a su vez siempre ha dicho, bueno, aprovechemos la siguiente generación, ¿para qué? Pues simplemente para dar nuevas fuentes de ingresos para hacerlo. Y la pregunta es, ¿y el 5G lo va a hacer? Hombre, entre vosotros, el 3G hizo poco. Y el 4G, ¿por qué? Mirar, en un periodo que hemos pasado estos años del 4G de absoluto éxito, visto desde los usuarios, visto de la propia generación, de la tecnología, ¿no? Ahí tenéis las cifras del negocio del sector TIC en España. Clasificada, estos son del ONSI, clasificada, pues es muy sencillo, fabricación, comercio, actividades informáticas, telecomunicaciones, ¿no? Fijaros, a partir de que pasa un poco la crisis 2013-2014, las actividades informáticas se disparan, las comerciales, ¿y qué pasa con las telecomunicaciones, que es la de amarillo? Parece que no siempre una generación lo tiene para el propio sector, ¿no? Y no quiero poner las de empleo, ¿verdad? Porque lloraríamos un poco todos, ya que estamos más unos empleados en el sector, ¿no? Es decir, es evidente que está teniendo un éxito espectacular, pero no está claro el tema de las telecomunicaciones. A lo mejor, solo a lo mejor, el 5G puede ser una oportunidad para que el sector, digamos, consiga de verdad lo que consiguió con el 2G, que es esa ventaja del tema. En cualquier caso, cuando comparamos todas las generaciones, todas tienen algo en común. Lo primero es, sin duda, han supuesto una ampliación de los mercados muy grande. Cada generación, fijaros por cuántos usuarios estamos, digamos, han ido ofreciendo cosas nuevas, ¿no? Después, primero impulsado por el regulador, después de forma, yo diría casi, no, también por el regulador, pero digamos, con más libertad, siempre han servido para incrementar la competencia. Cada generación, si uno observa la competencia en que han estado los operadores, sean los operadores de red, los operadores móviles y tal, siempre ha habido un incremento de competencia, ¿no? Ha servido también para modificar los elementos o las empresas o estos relevantes o más relevantes en el ecosistema. El 2G fue europeo, voy a empezar por el primer G, fue Motorola. El segundo fue Nokia Ericsson. El tercero fue... ya empezaron a llegar, no sé si voy a ponerlo en Apple, en China, ya empiezo a... Y el 5G y el 4G, por supuesto, ha sido terminales, etcétera, es decir, del mundo de Internet, y ha sido del mundo por los vendors, claramente, del mundo chino. Y ahora estamos con el 5G, donde luego hablaremos un poco de quién es el que puede hacerlo, ¿no? En cualquier caso, recordar siempre que cada vez que hay una generación no es nada fácil. ¿Por qué? Porque tienen que suceder todo un conjunto digamos, de actividades, ¿no? Además, entender bien que probablemente yo creo que como el 5G no ha habido nada en que todos los stakeholders, y fundamentalmente europeos, pero en general, hayan hecho tanto esfuerzo por diseñar unas arquitecturas, proponer unos modelos, proponer un paradigma, para ir precisamente a buscar este resultado, ¿no? Por decir una forma, ¿no? Y entonces, pero definir estándares, desarrollar tecnologías, terminales, asignar las bandas de frecuencia, inversión y despliegue, modelo de negocio, desarrollo de demanda y difusión. Proceso suele ser bastante largo en el tiempo, o a veces en alguna generación todo lo contrario, como el 4G, muy deprisa. ¿Dónde estamos en el 5G? Bueno, pues estamos en la prensa, en las noticias. Ya tenemos estándares de alguna parte. De sistemas standalone, ya tenemos estándares, ya podemos trabajar, ya tenemos frecuencias, no están todas, todavía que hay, bueno, acaba ya de fallarse las de Alemania, por tanto, en fin, segunda condición, ¿no? En España ya teníamos algunas frecuencias y el resultado ha sido pues que ha podido, digamos, en principio desplegar, aunque sea en forma de piloto precomercial, un operador, y lo harán los otros, ¿no? Bueno, ya empiezan a ser lo más difícil. ¿Por qué? Porque además se requieren inversiones, y además inversiones muy relevantes que den coberturas importantes. Y para eso hay que tener modelos de negocio. Y para eso hay que saber, tiene que haber una demanda. Y lo que es verdad, como nos ha pasado con todas las generaciones, pero yo creo que en esta muy especialmente, lo que nos pasa es que
tenemos unas incertidumbres sobre la demanda, si nos van a comprar nuestro modelo, nuestro paradigma, digamos, muy relevante, ¿no? Y vamos con nuestro paradigma. He cogido las fotos que estáis acostumbrados a ver siempre, ¿de acuerdo? Porque es verdad que es un paradigma, UIT, el IMTS 2000, en el que la verdad es que definieron un elemento que a mí siempre me sorprendió cuando lo estaba siguiendo, en el sentido de, bueno, un esfuerzo muy relevante por definir lo que iba a ser el futuro, ¿no? El famoso triángulo, ¿no? Hicieron tres cosas muy importantes. En definitiva, colocaron lo que vamos a empezar a llamar casos de uso, por decirlo de alguna forma, y en función de las prestaciones esperables por la tecnología, en los momentos, en el escenario 2020, eso empezó a trabajar en el 2015, pues en definitiva propusieron los famosos tres elementos básicos, ¿no? Que es ancho de banda mejorada, de más velocidad, vamos a alcanzar el gigabit o los 10 gigabits de pico y los 100 megas, digamos, continuos, comunicación máquina masivo, y comunicaciones de alta fiabilidad y baja latencia, ¿no? Incorporaron en definitiva los elementos, digamos, al sistema, que era la latencia, etcétera, ¿no? De hecho, cuando uno ve las cifras, es que son extraordinarias. Realmente, si conseguimos, digamos, situar en las redes ese tipo de cifras, pues la verdad es que vamos a tener unas comunicaciones capaces casi de hacer, iba a decir cualquier cosa, ¿no? Pero en definitiva, por decir una forma, de alguna manera la tecnología está empezando a alcanzar todas estas cifras. Otra cosa es que lo haga, y sobre todo a corto plazo, en el precio adecuado a la demanda o los modelos de negocio que puedan implementar. Pero lo más importante no fue eso. Lo auténticamente revolucionario es la arquitectura propuesta para 5G. En definitiva, unas cosas que las vivíamos en el mundo de la informática y de Internet se trasladaron a la red. Hablar de 5G es hablar de slicing, es hablar de cloudificación, es de edge computing, es de inteligencia artificial, es decir, es en definitiva, en el fondo, cloudificar la red y empezar a hacer lo que para mí es lo más revolucionario en principio, y es la capacidad en definitiva de ofertar la red como servicio o, aunque no la ofertes, operarla como si fuese un servicio. Algo que conocíamos del mundo, digamos, de la informática, del mundo de Internet y tal, y que ahora lo llevamos a la red, ¿no? Palabras mágicas, slicing, cloudificación, edge computing, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Bueno, y con esto, ¿qué podemos hacer? Pues la verdad es que, como siempre, uno quiere poner un análisis de oportunidades y desafíos, pero la verdad es que le salen siempre los mismos. O sea, esto yo creo que lo he hecho ya 4 veces. Ha habido 4 o 5 generaciones y siempre sale lo mismo. Lo único que probablemente cada vez son un poquito más mejores, en definitiva, en el sentido de que las prestaciones son mejores. Aunque repito que yo creo que el 5G tiene digamos, un aspecto. Pero bueno, vamos allá, ¿no? Oportunidad, pues en definitiva, incrementar, prácticamente conseguir, en definitiva, economía, sociedad totalmente móvil y conectada. Y sobre todo, si al final el 5G y nosotros somos capaces de integrar de verdad, el ancho de banda en la red y que la red pueda ofrecer de verdad, simultáneamente, de forma eficiente, el ancho de banda, el IoT y comunicaciones con latencia baja. Es decir, todo lo que se puede montar sobre este tipo de cosas, pero sobre un mismo soporte, ¿no? En definitiva, nuevos servicios de altas prestaciones, ¿no? Siguiente, evidentemente, genera probablemente la parte más compleja y que más incertidumbre nos genera, y es los nuevos mercados que van a generar y los agentes nuevos que van a aparecer precisamente por esta capacidad que va a haber de ofertar la red como servicio. Luego hablaremos de esto, ¿no? Y por supuesto, lo que va a haber un sobrecoste muy importante y tal, pues es en el fondo en aplicar la capacidad, la flexibilidad, la escalabilidad, etcétera, que da la arquitectura a una introducción muy rápida de servicios, ¿no? En el fondo, todo esto lo hemos vivido antes en el mundo de Internet, ¿no? ¿Y cuáles son los desafíos? Pues lo de siempre.
solo que adecuado al nivel de tecnología que tenemos y a la arquitectura que hacemos, ¿no? En primer lugar, tecnologías de terminales y sensores. Aquí están los chipsets. ¿Cuándo vamos a tener chipset? De verdad, se supone que ya tenemos, por lo menos con los terminales que ya se han presentado, etcétera, y ya podemos empezar, digamos, a hacer cosas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero la clave está en los chipsets. Que salgan en precio, etcétera, y de forma que se puedan construir, digamos, los terminales. Los chipsets o los sensores, que me da lo mismo, que aguanten los 40 años, etcétera, ¿no? Pero siempre la tecnología es la barrera, ¿no? Y, por supuesto, el desafío enorme que significa implementar esa arquitectura de red que se ha hecho, ¿no? Pero con esto, poquito. Porque como no tengamos modelos de negocio, ya podemos, es decir, tiene que haber una demanda y tiene que haber un modelo de negocio, ¿no? Por lo tanto, hay que encontrarlos y para eso están todos los sistemas que ahora hablaremos de los casos de estudio, etcétera, ¿no? Siguiente, lo hemos dicho siempre, es fundamental siempre, que el regulador genere un entorno favorable a los despliegues, ¿no? Por decirlo de una forma, favorable a que se hagan las inversiones, ¿no? Pero los operadores siempre van a hacer una primera inversión porque están condenados a hacerla, ¿no? Los que están en un mercado grande, y es en la frecuencia, porque sabe que el que no tiene frecuencias no puede jugar de mayor. Por tanto, esa parte que la estamos cumpliendo, lo estamos viendo, todo el mundo lo está haciendo, ¿no? El problema es, y después, una vez que ya tenéis la frecuencia, cuándo, cómo despliegas, ¿no? Bueno, para eso se están haciendo todos los casos del que hago ahora, pero un entorno favorable a la inversión fundamental, ¿no? Y luego, pues es verdad que algunos operadores aciertan más y otros menos. Hay que acertar en los despliegues, la forma en que los despliegan, y en este caso yo creo en algo muy importante, que es la migración. Acordaros que empezamos hablando que si el 4,5, que si el no sé qué, que si el... Es evidente que hay que migrar del 4 al 5, pero el problema es que se ha hecho una tecnología tan flexible que en 2 o 3 años, cuando de verdad se empieza a producir este tipo de historietas, pues hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Esperemos que para entonces sabemos cuáles son los casos de uso, dónde van a estar los ingresos y en función de eso, digamos, funcione, ¿no?, el tema. A ver, algunos impactos sobre el ecosistema digital. Miren, yo llevo trabajando bastante en esto, ¿no? En esto de simplemente meta usted una disrupción en un mercado donde ya hay incumbentes, donde ya se están, digamos, trabajando y qué es lo que sucede, ¿no? Y es fundamental detectar qué parte de ese proceso va a ser un proceso que llamamos de sustitución o va a ser un proceso de difusión. ¿Cuál es algo que es nuevo y que arranca, que no va a encontrar grandes barreras? ¿Y cuál es, en definitiva, lo que va a sustituir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, aquí les veo una transparencia que la habéis visto en clásica y es simplemente, oye, lo nuevo que tenemos es mucha velocidad, mucho throughput, mucho ancho de banda y latencia, ¿no? Baja latencia. Y ahí tenéis, pues eso, pintadas componentes o actividades o negocios, no sé cómo llamarle, posibilidades que la tecnología permite en función de esos elementos, tanto de máquina a máquina, como de persona a persona, como de persona a máquina, en fin, cosas que hay, ¿no? Y lo que tenéis ahí pintado en azulito más claro es lo que en principio podríamos hacer con el 4G y el mejorado. Y les recuerdo que hubo un 3G mejorado, un 2G mejorado, etcétera, ¿no? Porque, como es lógico, las tecnologías que están ya desplegadas tienden, por su propia naturaleza, en función de la demanda y tal, pues a desarrollarse para consistir, ¿no?, para resistir, ¿no? Bueno, es evidente que tenemos 4G, hay un efecto sustitución, a eso le llaman el 4,5, en fin, llámenles como quiera, donde el 5G solo puede ganar la batalla por una razón muy sencilla, es que de verdad suponga unos ahorros importantes de CAPEX, de OPEX, etcétera, como ha sido siempre. ¿De acuerdo? Bueno, la verdad es que se supone que está todo preparado, ¿no? Porque la cloudificación, tanto de la red de acceso como del core del sistema, Smart Cell, etcétera, todo esto incluso estaba ya preparado para el 4, en el LTE que, digamos, pretendía hacerlo, ¿no? Entonces, evidentemente, se pueden hacer, digamos, utilizando lo que viene de los estándares de 5G, se puede hacer y es de suponer
que en un plazo relativamente breve, de verdad, si se ha convierto antes lo de las tecnologías y tal, será posible, ¿no? Y luego está el efecto difusión, el efecto de lo nuevo. Por supuesto, lo nuevo es lo que con latencias y velocidades tan altas, ahí está. No sé si habéis visto que todo el 5G muchas veces parece que es el coche autónomo. Todos al coche autónomo o todos a la realidad virtual, a los móviles en la realidad virtual. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, no sé si esto tiene un... Ah, sí, pues tiene un... Si os dais cuenta, con latencia es la zona, en definitiva, donde claramente con las redes que tenemos ahora no somos capaces de hacer nada. Pero cuidado, que probablemente este efecto sea más importante que este. Nadie lo sabe. De momento estamos pues, con todo tipo de casos de uso, etcétera, a ver de verdad dónde está la demanda, ¿no? Se ha hecho, por supuesto, muchísimo hincapié precisamente con la nueva arquitectura, y sería algo nuevo, evidentemente, por supuesto, en estas nuevas aplicaciones que van a suceder, y el famoso elemento de los mercados, los nuevos mercados verticales, porque es verdad que por primera vez hay una tecnología móvil integrada, digamos, desde el punto de los estándares, que sería capaz de a un sector completo, digamos, prestarle un servicio, a ver, como si su red fuese propia. Y ahí están que si hacemos uno para las utilities, para las eléctricas, para el sanitario, para... Pero la verdad es que cada vez que hacemos los análisis tecnoeconómicos, siempre queda lo mismo, ¿no? Sí, pero ¿y la inversión? ¿Cómo hacemos la inversión? Hay unos incertidumbres muy altos. Entonces, por eso están los casos. Bueno, a mí me gusta mucho, no es que quiera, digamos, hacer propaganda de Artur de Liter, pero entre los 100.000 informes de consultoras que hay poniéndonos los casos y clasificándolos, este es el que me gusta. Y me gusta porque es el que entiendo, por decir una forma, de manera sencilla, ¿no? ¿Y por qué me gusta? Porque simplemente lo que trata es de poner, ha ido analizando los casos y clasificando los casos en función, en definitiva, del tipo de cliente que es, si es la casa, si es un consumidor móvil normal, un ciudadano, corporativo, si son los verticales, los famosos mercados verticales que os comentaba, o si es la propia infraestructura, los operadores neutros, ¿no? Y después, por supuesto, en función de una cosa fundamental, y es la cobertura, ¿no? Porque esto, de lo que va, es de que tenemos muchos casos, muchas redes sobre la misma infraestructura que les vamos dando prestaciones diferentes precisamente por la capacidad que tenemos. Y al final hay que llenarla. Yo les pregunto, no sé cómo ando de tiempo, yo les pregunto, ¿de verdad con el estándar el IoT masivo, 1 millón de cosas por kilómetro cuadrado? ¿Vamos a poner los adoquines? No sé cómo explicar. Bueno, no es raro que sea el que está retrasándose más, no hay presión, por decirlo de alguna manera, para ese estándar, ¿no? Pero es verdad que la tecnología es capaz de hacer eso, es una realidad, ¿no? Pero claro, es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, ahí tenemos un poco desde los propios interiores, digamos, puntos urbanos, en función de la extensión. Y las telecomunicaciones, los operadores móviles, esas frecuencias se las damos a nivel general, por tanto son despliegues por definición masivos, ¿no? Y aquí están clasificadas, ¿no? Entonces, empiezo por la primera, y no es raro. La primera, que sin duda arrancará, está anunciada en Estados Unidos, que es, bueno, vamos a utilizar esta capacidad que tenemos para llegar allá donde no hemos llegado con fibra. Sustituir directamente un acceso es lo más sencillo. Eso en Estados Unidos se está haciendo, ¿por qué? Porque es una cosa que aquellos países que tienen dinero y tienen un despliegue de fibra malo, pues evidentemente pueden llegar, o de poca competencia, pueden llegar de esta manera, ¿no? Hombre, en España es un poco difícil, no digo que no haya sitios para hacerlo, pero como sabéis hay un despliegue de fibra suficientemente grande para que en definitiva igual los números no salen. Segundo, en lo que creo muchísimo, ya os hablo totalmente sincero, lo más sencillo. Todos los modelos que lo que van es algo tan sencillo, lo que ya sabemos hacer. Experiencia de usuarios nuevos, dado que vamos a tener capacidades de terminales, capacidades de red, mucho más importantes, y la realidad virtual puede ser. Entonces es lo que pues, está lanzando Vodafone y va a lanzar todo el mundo inmediatamente, ¿no? Siempre que tengamos terminales, y parece que los vamos a tener terminales, ¿no? Y estos ya son los más complicados.
¿Por qué son los más complicados? Aunque se están haciendo miles de casos sobre esto, ¿no? Porque son los que ya lo que entran es, en definitiva, utilizar el slicing y utilizar la cloudificación, utilizar todas estas posibilidades para, en definitiva, entrar en redes de campus. Bueno, esto es menos complicado por los casos que hay, y ya pues los verticales, llámenle Smart Cities, energía, etcétera. Y hombre, y uno muy bonito, todos los casos que hay de operadores neutros. Pues como tenemos uno en España, pues muy bien. ¿De acuerdo? Operadores neutros que lo que pretenden es, precisamente esa capacidad que hay de ofrecer como servicio la red, pues en definitiva a partir de ahí hacer un modelo nuevo, un ecosistema nuevo para hacer operadores, ¿no? ¿Cuál es el resultado de todos los miles de casos? Pues yo no lo sé. De hecho, me parecen más interesantes, desde el punto de vista un poco de prospectiva, de ver qué es lo que va a pasar. Los casos que se eligen que los resultados que se obtienen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque estamos en una fase, en definitiva, todavía que en el fondo estamos ensayando la tecnología a tope, eso es verdad, se está ensayando lo que las redes pueden hacer, pero para la parte de los modelos de negocio, complicado, salvo, como os decía, estos, y eso seguro que van a ir, ¿no? Esta es de lo que va a dar guerra a reguladores, a stakeholder. Es verdad que, en definitiva, el estándar, el 5G, rompe de forma muy clara la cadena de valor digamos, a la que estamos acostumbrados en telecomunicaciones, ¿no? Precisamente porque permite llevar bajo demanda, convierte en un servicio la propia red. Y eso hace que, en definitiva, haya muchos stakeholders, muchas posibilidades, en definitiva, de hacerlo. Entonces, estamos pensando en servicios verticales, yo qué sé, hospitales, utilities, energía, el ferrocarril, yo qué sé, lo que queráis por ahí, ¿no? En definitiva, ¿no? Claro, el tipo de relaciones, cuando tú esto lo ofreces, que hay que hacerlo con lo que es el core, que será el que provea esos servicios de red, de móvil, y la forma, en un momento en que prácticamente todo está claudificado y que todo se está dando en forma bajo demanda, pues existen montones de modelos con protagonismos, digamos, diferentes, ¿no? Por supuesto, los grandes operadores lo que van a hacer es intentar integrar verticalmente, llegar hasta el máximo que puedan en todo este proceso, pero en definitiva aparecen alternativas. El regulador tiene un papel aquí básico, porque puede promocionar una desagregación o puede promocionar lo de contra, ¿no? De momento que no haga nada, porque lo mejor que se le puede... Estoy mirando a un regulador aquí. ¿Por qué que no haga nada? Pues porque, en definitiva, está por decidir qué es lo que va a pasar con esta historia, ¿no? Pero probablemente digamos, de lo más, entre comillas, revolucionario que va a suceder, ¿no? Porque, en definitiva, hay que organizar toda esta cadena, ¿no? Hombre, y lo otro, que voy a decir nada más dos cosas porque tendría que estar toda la vida, es, hombre, ¿qué impacto va a tener esto sobre los que de verdad están sacando el rendimiento a todo el proceso tecnológico que estamos haciendo? Que al fin y al cabo son las plataformas. Es lo que está sucediendo en las capas más altas, en el over the top, plataformas, internet, etcétera, ¿no? Los movimientos los vemos todos los días. ¿Por qué? Porque todos estos mercados que se están creando, que aparentemente se están creando, el coche autónomo, en fin, cualquier cosa de estas, pues en definitiva cada uno desde los... sea el sistema operativo, desde las fortalezas que tiene cada uno, pues trata de participar o posicionarse en el mercado, ¿no? Sí voy a decir un mito. Un mito que se ha dicho es que el 5G va a ser lo que la venganza de los operadores de telecomunicaciones, porque al fin y al cabo al coger los datos, fin, a no dejarlos salir de la red, fin, cosas de tonterías de este tipo, yo creo que no. Yo creo que el 5G lo que va a hacer es que empiecen a colaborar agentes del ecosistema digital de manera muchísimo más cercana, ¿no? ¿Por qué? Porque para las nuevas cosas, para los nuevos mercados, para los nuevos que tienen que surgir, se necesita la cooperación, ¿no? La duda que hay es, en definitiva, si el sector de las telecomunicaciones se comportará como ha sido con el 4G, simplemente pondrá
la estructura para que en definitiva las capas de arriba, las plataformas lo aprovechen, o si será capaz en definitiva de incrementar, digamos, en mayor medida su valor, ¿no? De esto no hablo. Porque quiero mucho a Huawei, creo que en España y en Europa lo ha hecho muy bien, pero es tremendo, ¿no?, lo que está sucediendo, digamos, que se ha convertido en definitiva el 5G en un problema geopolítico, ¿no? La verdad es que luego, por otra parte, tampoco... Bueno, ahí están, os presento a los ganadores, ¿no? Es una forma muy sencilla de saber quiénes van a ser los players en este mundo, visto desde los vendors de las tecnologías, pues simplemente de una manera muy sencilla, viendo realmente quiénes han contribuido más a la creación del estándar, ¿eh? Y entonces ahí los tenéis, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hombre, a mí simplemente me da un poco pena, porque creo que siempre a un competidor, y encima que aparentemente llevaba una cierta delantera, pues es en fin, más vale que se resuelva pronto. Pero luego, por otra parte, en cambio, tiene una enorme ventaja, ¿no?, y es observar en definitiva el valor que está alcanzando las tecnologías en las que trabajamos, ¿no? Y simplemente unas previsiones muy sencillas. Me cojo el GSMA, lo último que publicó en el relato que tiene que publicar siempre y que publica siempre en los mobile, y nada, pues ahí tenéis, países que han lanzado el 5G, 50, operadores que lo van a anunciar, etcétera, ¿no? Me parece más interesante presentaros esta. Esta simplemente es las previsiones que hace esto. Y os la presento por dos cosas. La primera es, mirar, el 4G consiguió ser el máximo en el 2017, digamos, consiguió tener más del 50% más que el resto de las generaciones, ¿no? La generación 2G, mirar, han quitado, por supuesto, todas las conexiones que hay para IoT, que sabéis que está utilizando la red de 2G mucho, ¿no? Mirar la 3G. La 3G no consiguió nunca estar por encima de la 2G. Luego, estas cosas pueden pasar. Y segundo lugar, mirar las previsiones, ¿no? Las previsiones son estas, más o menos del número de conexiones que va a haber 5G. Vemos que es una cosa, digamos, bastante razonable, y lo que a mí, digamos, me sorprende bastante es que en definitiva se piense que en definitiva es prácticamente un proceso de sustitución lo que está sucediendo. En el sentido de que, si os dais cuenta, el 4G ya se estabiliza para bajar en un tiempo relativamente corto, ¿no? Por supuesto, previsiones son previsiones y no hay que darle tampoco mayor trascendencia que nos marcan las tendencias, ¿no? El 5G está para quedarse, no solo está para quedarse, sino que va a ser un éxito, en mi opinión, espectacular. Va a ser un cambio espectacular de lo que es la red, ¿no? Lo que sí creo es que hay que tomárselo con paciencia. Vamos a encontrar 5G desplegado muy rápidamente por un tema de competencia entre operadores, por un tema de que tengo una radio y tengo unas frecuencias y tengo unas capacidades mayores, pero realmente si es que lo conseguimos, cuando de verdad la arquitectura que se ha previsto para 5G sea capaz de desplegarse, encontrarse los modelos de negocio, etcétera, eso es un cañón. Eso es un... Y bueno, pues vamos a ver si se da eso, digamos, lo antes posible. ¿Cómo está España preparada? Pues en el fondo no estamos mal en desplegar. ¿Por qué? Pues es que, si siempre lo hemos sabido, tenemos un mercado muy competitivo, con 3 operadores excelentes, con un nivel de competencia muy alto, y en este índice que saca Arthur de Little, es un índice como cualquier otro, podemos coger el DESI y en el fondo nos parece lo mismo, ¿no? España tiene una ventaja clara en las infraestructuras, entre otras cosas porque como tiene mucha capilaridad en fibra, y eso ayuda muchísimo a cualquier despliegue de cualquier elemento. Y luego las tendencias de comercialización, estos son indicadores sintéticos, se hacen... Bueno, parece que siempre estamos en el mismo sitio,
al final de los que van lanzando o los primeros de los que siguen, ¿no? Esto es en servicios, como siempre. Yo no tengo ninguna duda que aquí vamos a tener éxito, ¿no? Tengo más dudas de que, en fin, que podamos hacer contribuciones en la tecnología, en otro tipo de dudas. Y con esto espero no haberles aburrido mucho. Pues nada, muchísimas gracias. He tardado mucho, ¿no?